El día antes de la inauguración de mi casa, mi hermana dijo que no era mía. Lo dijo sin gritar, sin pedir permiso, como quien enuncia una verdad obvia. Esta casa será mi boda, y después, nuestro hogar. Mi madre asintió de inmediato, como si ya lo hubieran hablado muchas veces. Tu padre se lo prometió, añadió con ese tono dulce que siempre usaba cuando estaba a punto de imponer algo. Miré a mi padre, Javier, esperando al menos una explicación. No levantó la vista. En ese instante entendí que aquello no era una conversación. Era una ejecución. Me llamo Lucía Marín, tengo 34 años, y esa casa que intentaban arrebatarme no era solo un edificio. Era la prueba de todo lo que había sobrevivido para llegar hasta allí. Crecí creyendo que ser fuerte era una virtud. En mi familia, la fortaleza no se celebraba, se daba por sentada. Desde pequeña aprendí que yo era la responsable, la que no necesitaba ayuda, la que siempre se las arreglaba. Mi hermana menor, Noelia, era otra historia. Ella era la sensible, la frágil, la que siempre parecía necesitar algo más. Si lloraba, el mundo se detenía. Si yo callaba, nadie lo notaba. Noelia necesita más apoyo, repetía mi madre, Pilar, como si fuera una ley natural. Yo asentía. No porque estuviera de acuerdo, sino porque discutir nunca cambiaba nada. Mientras Noelia crecía rodeada de atención, yo encontré refugio en algo que no dependía de nadie. Los espacios. Las estructuras. Las casas. Me fascinaba entender cómo un terreno vacío podía transformarse en un lugar donde alguien construiría su vida. Dibujaba planos en los márgenes de los cuadernos, reorganizaba mi habitación cada pocos meses, observaba edificios como otros observaban personas. Mi padre solía mirarme con una mezcla extraña de orgullo y distancia. Eso es solo un hobby, decía. La vida real va por otro lado. Yo nunca le respondía. Ya había aprendido que mis sueños no necesitaban permiso para existir. En la universidad trabajé más horas de las que puedo recordar. Estudié administración de empresas y me especialicé en desarrollo inmobiliario. Mientras yo repartía cafés, archivaba contratos y aprendía a negociar, mis padres pagaban sin cuestionar la costosa universidad privada de Noelia. Ella cambiaba de carrera como quien cambia de humor. Comunicación, marketing, diseño. Nada terminaba de llenarla. Cuando alguna vez pregunté por qué esa diferencia, mi madre me respondió sin dudar. Tú siempre has sido más fuerte. Esa frase se convirtió en mi condena y en mi combustible. Al graduarme entré en una promotora inmobiliaria desde el escalón más bajo. Jornadas interminables. Obras bajo la lluvia. Reuniones tensas con inversores que dudaban de mí por mi edad y por mi género. Aprendí rápido. Absorbí todo. Me equivoqué. Me levanté. Ascendí. Nunca hablé de mis logros en casa porque cada vez que lo hacía, Noelia encontraba la manera de minimizarlos. Eso de desarrollar edificios no es un poco gentrificación, dijo una vez riéndose. Mis padres también rieron. Yo trabajaba 60 horas semanales. Ella acababa de dejar otro empleo porque no se sentía realizada. Con los años, mi sueño empezó a tomar forma. Construir mi propia casa. No un piso práctico, como sugería mi familia, sino una villa diseñada a mi medida. Moderna, luminosa, sostenible. Un lugar que hablara de mí. No lo compartí con nadie. Aprendí que los sueños crecen mejor en silencio. Ahorré durante años. Invertí con cuidado. Cuando encontré el terreno, lo supe al instante. Montañas al fondo. Luz natural. Silencio. Conseguí el préstamo con mis propios números. Sin avales familiares. Sin favores. Recuerdo a la directora del banco mirándome con respeto al firmar. No es común ver a alguien hacerlo sola. Sonreí. Yo llevaba toda la vida haciéndolo sola. Fue entonces cuando conocí a Martín, el arquitecto. No solo entendió mi visión, la amplificó. Esta casa no es un capricho, me dijo en nuestra primera reunión. Es una declaración. Y tenía razón. Durante casi 2 años viví entre planos, permisos y obra. Pasé más tiempo con casco que con vestidos. Aprendí a detectar errores antes de que costaran dinero. La constructora me respetaba porque yo sabía de lo que hablaba. Esa casa se levantó con hormigón, sí, pero también con cada renuncia que hice durante años. A mi familia le dije poco. Conversaciones superficiales. Fechas vagas.
No quería opiniones. No quería dudas. Cuando Noelia anunció su compromiso con Gonzalo de la Vega, heredero de una familia acomodada, mis padres estallaron de felicidad. Todo giraba en torno a la boda. El vestido. El lugar. El estatus. Yo felicité a mi hermana con sinceridad, aunque algo dentro de mí se tensó. No sabía por qué, pero intuía que esa boda traería consigo más que celebraciones. A medida que la casa se acercaba a su final, decidí hacer una inauguración. Una fiesta sencilla, elegante. Para amigos, colegas y, sí, también para mi familia. Quizás, pensé, al verla terminada entenderían. Mi madre pidió ir el día anterior. Noelia está en la ciudad, dijo. Tiene muchas ganas de verla. Dudé, pero acepté. Fue un error que todavía resuena en mi memoria. Llegaron al mediodía. Mis padres. Noelia. Gonzalo. Y una mujer que no conocía, con una tablet y una cinta métrica. Es nuestra organizadora de bodas, explicó Noelia entrando sin esperar invitación. Sentí como algo se contraía en mi estómago. Recorrieron la casa como si ya les perteneciera. Comentarios. Medidas. Fotos. La organizadora hablaba de invitados y mesas como si yo no estuviera allí. Cuando finalmente pregunté qué estaba pasando, mi madre me tomó la mano con falsa dulzura. Lucía, cariño, la familia ayuda a la familia. Entonces lo dijeron. Sin rodeos. La boda sería allí. La ceremonia en el jardín. La recepción en el salón. Y después, se mudarían. Papá lo prometió, insistió Noelia, usando el mismo tono que de niña siempre le funcionaba. Miré a mi padre. Silencio. Miré a mi madre. Expectativa. Miré a mi hermana. Derecho absoluto. Y por primera vez, no sentí tristeza. Sentí claridad. Les dije que no. Que esa casa era mía. Que no estaba en venta. Que no era un regalo. Mi madre me llamó egoísta. Mi padre habló de sacrificios. Gonzalo ofreció comprarla a un precio justo. No escuchaban. Nunca lo hacían. Cuando finalmente les pedí que se fueran, mi madre me lanzó la frase que sabía que dolería. Si no haces esto, deja de considerarte parte de esta familia. Cerré la puerta con las manos temblando, pero la espalda recta. Esa noche lloré. No por la casa. Por la certeza de que, para ellos, nunca había sido suficiente. Y aún así, mientras me sentaba sola en el salón vacío, rodeada de todo aquello que había construido, supe algo con absoluta claridad. No iban a detenerse ahí. Porque lo que querían no era solo mi casa. Querían reafirmar el papel que siempre me habían asignado. La que cede. La que se sacrifica. La que siempre puede volver a empezar. Pero esta vez, no. Después de que se fueron, el silencio de la casa fue casi violento. No el silencio cómodo de un hogar recién terminado, sino uno espeso, cargado de palabras no dichas y de amenazas disfrazadas de familia. Caminé por el salón despacio, tocando las superficies que había elegido con tanto cuidado, como si necesitara recordarme que aquello era real, que no lo había imaginado todo. Me senté en el primer escalón de la escalera flotante y respiré hondo. Algo no encajaba. No era solo una idea impulsiva de Noelia. Aquello estaba demasiado organizado. Demasiado seguro. Demasiado ensayado. Intenté convencerme de que había terminado. Les había dicho que no. Había cerrado la puerta. Pero una intuición antigua, la misma que me había mantenido a salvo durante años en un mundo de contratos y promesas vacías, empezó a gritarme que aquello no había hecho más que empezar. No tardé en comprobarlo. Esa misma noche, mientras revisaba mensajes atrasados en el móvil, encontré uno de Noelia que no había visto antes. Mira el plan de la boda. Dime cómo se supone que cambie todo ahora. Venía con un archivo adjunto. Dudé unos segundos antes de abrirlo. Cuando lo hice, sentí como la sangre se me iba del rostro. No era un simple esquema. Era un dossier completo. Más de 50 páginas. Fechado hacía 6 meses. Había planos detallados de mi casa. De mi casa. Distribución de invitados. Zonas marcadas para catering. El dormitorio principal señalado como suite de la novia. Nota sobre retirar muebles, mover paredes temporales, cubrir la piscina para el brunch post-boda. Y lo peor no era la boda. Lo peor eran las páginas finales. Reformas post-luna de miel.
Cambiar suelos. Reemplazar luminarias. Cerrar la ventana de doble altura demasiado moderna. Redecorar todo. Borrar cada decisión que yo había tomado. Noelia no había improvisado nada. Había planeado tomar mi casa. Sentí náuseas. No por la traición, sino por la naturalidad con la que lo había hecho. Como si fuera lógico. Como si yo fuera un obstáculo administrativo, no una persona. Me levanté de golpe y fui directa a mi despacho. Saqué todas las carpetas. Escrituras. Permisos. Facturas. Extractos bancarios. Cada documento que demostraba, sin lugar a dudas, que la propiedad era mía. Solo mía. Mientras los ordenaba, una idea incómoda empezó a tomar forma. ¿Y si pensaban usar la inauguración para hacerlo público? ¿Y si su plan era anunciarlo delante de todos, convertirme en la villana si decía que no? El timbre sonó antes de que pudiera terminar de pensarlo. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Miré la cámara de seguridad. Noelia. Gonzalo. Y detrás, 2 coches más. Mis padres. Y una pareja elegante que no conocía. Supe al instante quiénes eran. Los padres de Gonzalo. No abrí. Me quedé quieta, observando cómo se acercaban a la puerta como si ya fuera suya. Volvieron a llamar. Más fuerte. Respiré hondo y abrí solo lo suficiente para bloquear la entrada con mi cuerpo. Creí haber sido clara, dije. Noelia forzó una sonrisa. Solo queremos hablar. Han venido desde lejos. El padre de Gonzalo se presentó con una mano extendida que no acepté. Entendemos que ha habido una confusión. Negué con la cabeza. No hay ninguna confusión. Esta es mi casa. La madre de Gonzalo miró por encima de mi hombro con desdén. Es interesante. Muy moderna. Supongo que Noelia querrá cambiar muchas cosas. Sentí una risa seca escapárseme sin humor. No va a cambiar nada, porque no es su casa. Noelia empezó a llorar. Un llanto alto, teatral. Estás arruinando todo. Ya lo hemos dicho a todo el mundo. La miré sin alzar la voz. No deberías haber prometido lo que no te pertenece. Mi madre intervino, tensa. Lucía, sé razonable. Mi padre evitaba mirarme. Gonzalo habló de dinero. De ofertas. De descuentos familiares. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. No me veían como la dueña. Me veían como un trámite. Cuando insinuaron opciones legales, respondí sin temblar. Tengo cada documento. Cada pago. Cada permiso. Pueden intentarlo. Fue entonces cuando apareció Martín, acompañado de 2 amigas mías que venían a ayudar con los preparativos finales. La dinámica cambió en segundos. Ya no estaba sola. Martín entendió la situación con una sola mirada. No están invitados, dijo con calma. Mis padres se tensaron. La presencia de testigos rompía el guión. Finalmente, se fueron. No sin antes lanzar miradas cargadas de reproche y promesas veladas. Cuando el último coche desapareció, me apoyé en la puerta, temblando. Mis amigas me rodearon. Esto es una locura, dijo Paula. No, respondí. Esto es un plan. Les mostré el dossier de la boda. El silencio que siguió fue pesado. Diego, un amigo abogado al que había llamado por instinto, revisó los documentos con el ceño fruncido. Esto demuestra intención. No solo uso, apropiación. Me miró con seriedad. Necesitas protegerte. Pasamos horas recopilando pruebas. Correos electrónicos. Mensajes. Publicaciones en redes donde Noelia hablaba de su nueva casa. Descubrimos incluso invitaciones digitales con fotos aéreas de mi propiedad. Fotos que yo nunca autoricé. El patrón era claro. Querían convertir la mentira en un hecho consumado. Mi teléfono no paraba de vibrar. Ignoré llamadas. Mensajes. Hasta que llegó uno de Gonzalo. Mis padres están muy molestos. Están dispuestos a involucrar abogados. Por favor, sé razonable. Le mostré el mensaje a Diego. Amenaza vacía, dijo. Pero hay que anticiparse. El timbre volvió a sonar esa noche. Esta vez solo Noelia y Gonzalo. Dudé. Abrí, pero no los dejé pasar. Hablamos en la terraza. Sin gritos.
Sin padres. Sin máscaras. Gonzalo fue el primero en hablar. No sabía hasta dónde había llegado. Le mostré el dossier. Los correos. Las notas sobre reformas. Su rostro cambió. No sabía esto, murmuró. Miró a Noelia. Me dijiste que Lucía había aceptado. Noelia se derrumbó. De verdad. Sin actuación. Confesó lo que había ocultado. Deudas. Muchas. Casi imposibles de sostener. Compras. Créditos. Apariencias. Su plan no era solo quedarse con la casa. Era venderla después. Pagar todo. Empezar de cero sin que nadie supiera la verdad. La miré y, por primera vez, no sentí rabia. Sentí algo peor. Lástima. No puedo darte mi casa, dije con firmeza. Ni para la boda ni para salvarte. Asintió, derrotada. Gonzalo respiró hondo. Necesitamos ayuda real, dijo. Yo asentí despacio. Puedo recomendarte asesores financieros. Nada más. Noelia me miró como si no esperara ni siquiera eso. Cuando se fueron, supe que algo había cambiado. No estaba resuelto. Pero ya no era la misma dinámica. A la mañana siguiente fue la inauguración. Y mi familia no apareció. Vinieron mis amigos. Mis colegas. Personas que celebraron conmigo sin condiciones. Brindamos. Reímos. Y por primera vez, la casa se sintió realmente mía. Esa noche, exhausta pero en paz, entendí que proteger mi casa había sido solo el principio. Lo que realmente estaba defendiendo era algo que nunca había reclamado del todo. Mi derecho a no ceder. La mañana siguiente a la inauguración me desperté antes de que sonara el despertador. La casa estaba en silencio, bañada por una luz suave que entraba por los ventanales como si también ella hubiera pasado una noche agitada. Me preparé un café y salí a la terraza. Las montañas seguían allí, inmóviles, indiferentes al caos que había atravesado mi vida en los últimos días. Respiré hondo y entendí algo con claridad absoluta. Había ganado una batalla, sí, pero la guerra no había sido por una casa. Había sido por mi lugar en mi propia historia. La inauguración había sido un éxito. Amigos, colegas, vecinos. Personas que me miraban con admiración sincera, no con cálculo. Nadie de mi familia apareció. Ni mis padres, ni Noelia, ni Gonzalo. Su ausencia dolió menos de lo que esperaba. Quizás porque, por primera vez, no la interpreté como un rechazo, sino como una consecuencia. Ellos habían elegido no estar. Yo había elegido no ceder. Esa misma tarde recibí un mensaje de mi padre. Escueto. Tu madre y yo quisiéramos hablar contigo. Solo nosotros. Sin Noelia. Lo leí varias veces antes de responder. Acepté, pero con una condición. Terreno neutral. Una cafetería del centro. No en mi casa. No en la suya. Necesitaba que aquella conversación ocurriera sin paredes cargadas de pasado. Llegaron puntuales. Mi padre parecía más pequeño. Mi madre, Pilar, llevaba esa expresión controlada que siempre usaba cuando no quería mostrarse vulnerable. Pedimos café. El silencio se alargó hasta que decidí romperlo. Dijeron que querían hablar. Mi padre se aclaró la garganta. Queremos pedirte disculpas. Aquellas palabras me sorprendieron más de lo que estaba preparada para admitir. Nunca debí prometer algo que no era mío, continuó. Estuvo mal. Asentí despacio. No era suficiente para borrar el daño, pero era un comienzo. Mi madre tardó más. Seguimos pensando que podrías haber sido más generosa, dijo finalmente. La miré sin elevar la voz. Ayudar no es regalar mi vida. Ayudar es enseñar, apoyar, poner límites. Y eso también es amor. Sus labios temblaron. Siempre pensamos que tú no necesitabas tanto, confesó. Eras fuerte. Sentí un nudo en el pecho. Ser fuerte no significa no necesitar nada, respondí. Solo significa aprender a sobrevivir sin ello. Hablamos durante casi 2 horas. De expectativas. De favoritismos. De errores. No hubo milagros ni revelaciones súbitas, pero sí algo que nunca habíamos tenido. Honestidad. Al despedirnos, mi padre me abrazó con una torpeza nueva. Estamos orgullosos de ti, dijo. Tarde, pensé.
pero real. Con Noelia el proceso fue distinto. 2 semanas después me pidió que nos viéramos. Llegó sin maquillaje, sin dramatismo. Solo cansancio. Me contó que estaban trabajando con un asesor financiero. Que la boda se había reducido. Que los padres de Gonzalo exigieron un acuerdo prenupcial y transparencia total. No sonaba feliz, pero sí despierta. Quería preguntarte algo, dijo con voz insegura. ¿Podrías ayudarme a aprender a manejar el dinero? No dándome nada. Enseñándome. La miré durante unos segundos que parecieron eternos. Acepté. No por obligación. Por elección. Las semanas se convirtieron en meses. Nos reuníamos una vez por semana. Presupuestos. Deudas. Hábitos. No era fácil. No para ella. Tampoco para mí. Pero algo nuevo empezó a crecer entre nosotras. Respeto. La boda se celebró finalmente en un hotel pequeño, elegante, sin excesos. Asistí como invitada, no como salvadora. Cuando Noelia y Gonzalo intercambiaron votos, sentí una alegría tranquila. No eufórica. Real. Mi vida, mientras tanto, siguió expandiéndose. La casa dejó de ser un símbolo de conflicto para convertirse en un lugar de encuentro. Organicé pequeñas reuniones. Talleres. Charlas informales para mujeres interesadas en invertir, construir, empezar solas. Descubrí que mi historia resonaba más de lo que imaginaba. Muchas habían vivido presiones similares. Familias que esperaban sacrificios silenciosos. Sueños minimizados. Una mañana recibí un mensaje de Noelia con una foto. Ella y Gonzalo frente a una casa pequeña, sencilla. La compramos ayer, escribió. Es nuestra. Dentro de lo que podemos pagar. Gracias. Sonreí. No por la casa. Por lo que representaba. Había aprendido. Esa noche caminé por mi villa despacio. Cada espacio guardaba ahora un recuerdo distinto. El salón donde me mantuve firme. La terraza donde escuché la verdad. El despacho donde reuní pruebas y también coraje. Entendí que defender mi casa había sido, en realidad, defender algo mucho más profundo. Mi derecho a no desaparecer para que otros brillaran. Hoy, cuando alguien me pregunta si volvería a hacerlo todo igual, no dudo. Sí. Porque aprender a decir no fue el acto más generoso que hice por todos. Por Noelia, que tuvo que crecer. Por mis padres, que tuvieron que mirar atrás. Y por mí, que por fin entendí que no tengo que reducirme para merecer amor. Si has llegado hasta aquí, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que ponerte firme con tu propia familia para proteger aquello por lo que trabajaste? Me encantaría leerte en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perderte más relatos reales como este. A veces, el límite más difícil de poner es el que nos salva. Gracias por escuchar.